Si gustan, me acompañan a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y hoy vamos a estudiar los versículos 2 y 3. La semana pasada estudiamos solamente el primer versículo. Hoy vamos a estudiar los versículos 2 y 3. Y quisiera recordarles la razón por la cual tenemos este texto en la pantalla. Y es porque esta debiera de ser la actitud, este debiera de ser el espíritu interno en nosotros mientras nos exponemos a la predicación de su palabra. Y recordar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Sí, vamos a leerlo todos juntos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ojalá tengamos esa actitud de humildad conforme se desarrolla la enseñanza y después de la enseñanza para aplicar en nuestras vidas lo que podemos aprender. Dice el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo al final de la segunda carta de los Corintios, nos exhorta a realizar una evaluación de manera continua en nuestras vidas. Segunda de Corintios 13:5 dice lo siguiente: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. De tal manera que ponerse a prueba a uno mismo para ver si uno está en la fe y examinarse a uno mismo es algo bueno e incluso podríamos decir que es algo necesario. Pero evidentemente para ponernos a prueba de una manera correcta necesitamos conocer los parámetros que la Biblia nos da para entonces evaluarnos de manera objetiva y de manera correcta. El texto de esta mañana nos provee los elementos que nosotros podríamos decir que son vitales o centrales en la vida cristiana, de tal manera que podamos evaluarnos y poder tener certeza de si realmente estamos en la fe. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes, conforme vamos viendo esos parámetros, se vaya evaluando a cada uno de ustedes de manera individual, de manera personal. Y yo al final les voy a dar lo que es nuestra evaluación pastoral de manera generalizada, ¿verdad? Lo que nosotros vemos de manera generalizada en la iglesia, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en relación a esos tres parámetros que vamos a estudiar? Ahora, si ustedes tomaran todas las cartas del Nuevo Testamento que están dirigidas a iglesias, ustedes toman la carta a la iglesia en Roma, toman la carta a la iglesia en Corintios, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Colosas y a la iglesia en Tesalonicenses, y de ellas se extraen más o menos cuál es la condición de cada una de esas iglesias, y le preguntaran a algún pastor, de todas esas iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿cuál iglesia le gustaría pastorear? Yo estoy seguro que posiblemente ni un solo pastor escogería la iglesia de Corinto. Esa era la iglesia más difícil de todas. Pero es muy posible que la gran mayoría escogerían a la iglesia de los tesalonicenses. Y es que si usted toma la primera carta de los tesalonicenses y la segunda carta de los tesalonicenses y las estudia, usted va a ver que estos pastores, Pablo, Silas y Timoteo, lo que tienen es mucha gratitud y realmente no hay correcciones significativas. O sea, esta es una iglesia muy rara, es una iglesia que va muy bien y es glorioso. Entonces, al no necesitar correcciones significativas, Pablo les dice algo en 1 Tesalonicenses 4:1, y hay muchos
casi que en todas las cartas uno puede entender que hay un versículo que es central y que domina el corazón de la carta, ¿verdad? Déjenme darles un ejemplo, ¿verdad? En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Esa realidad de cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad, va a permear todas las enseñanzas de 1 Timoteo. Este es el versículo que permea toda la enseñanza de 1 Tesalonicenses 4, de 1 Tesalonicenses, y el versículo es 1 Tesalonicenses 4.1. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4.1, dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Este es el corazón de la carta. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Tesalónica porque ya les han enseñado cómo deben de andar en su vida cristiana, y vea lo que dice, qué lindo, como de hecho ya andan, o sea, están andando tal y como nosotros les enseñamos. Eso es algo glorioso. Eso definitivamente le causa alegría a estos pastores y le causaría alegría a cualquier pastor. Pero entonces, el objetivo de la carta es, ahora sí, abunden en ello todavía más. No se conformen con cómo están bien, pero no se conformen. Pueden abundar en lo que hacen todavía más, pueden ser mejores en lo que hacen. Pero no era la única iglesia que caminaba bien, aunque es una iglesia rara, en el sentido que todo está bien y no necesita mayores correcciones. No era la única iglesia. También cuando llegamos a las cartas de Apocalipsis, que se dirigen a las 7 iglesias, tenemos que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, no se dice nada malo de ellos. Y lo que Jesús hace es animarlas a perseverar. Parece que no necesitan grandes correcciones, necesitan perseverar. Son iglesias poco comunes, pero existen. Y en términos de esta evaluación que los quiero animar a considerar, sería bonito pensar, si los apóstoles o el mismo Cristo tuvieran que dar una evaluación de Iglesia La Gracia, ¿qué dirían de nosotros? ¿Cuál sería el resultado de esa evaluación? Ahora, la norma es que Cristo no se dirija de manera personal e individual como lo hacía las cartas de Apocalipsis y les diga, iglesia, esto está pasando en medio de ustedes. Ya esa no es la norma. Para eso tenemos el Nuevo Testamento. Y los apóstoles, pues ya murieron. Entonces, no vamos a tener ni una evaluación de Dios en la persona de Jesucristo, ni tampoco apostólica. Pero, ¿qué dirían nuestros pastores? ¿Qué dirían nuestros pastores en cuanto a la condición de nuestra iglesia? ¿Tienen gozo nuestros pastores de pastorear nuestra congregación? ¿O desearían ellos pastorear otra iglesia? ¿Cuál es la condición de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos saber que estamos en el camino correcto y que no nos estamos engañando a nosotros mismos, llamándonos iglesia cuando en realidad no lo somos? ¿Cómo podemos evaluar todo esto? Bueno, al final yo les voy a decir cuál es la evaluación pastoral y cómo nos sentimos nosotros y si desearíamos pastorear otra iglesia. Pero eso tienen que esperar para el final. Pero dejemos que el texto entonces sea el que nos guíe en cuáles son los parámetros que necesitamos aplicar para realmente saber si realmente estamos en la fe y después entonces llegar a las conclusiones. Yo creo que si nosotros tuviéramos que sintetizar esta enseñanza en una verdad, sería la siguiente.
Y es que debemos dar gracias a Dios por el fruto espiritual en Iglesia La Gracia. Debemos dar gracias a Dios por el fruto espiritual en Iglesia La Gracia. Vean cómo empieza Pablo el versículo 2. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Lo que vemos en este versículo es una oración de gratitud del apóstol Pablo, que seguramente también era compartida por Silvano y Timoteo. Ellos oraban de manera constante por cada uno de los miembros que conformaban la iglesia en Tesalónica y daban gracias, porque a pesar de que ellos sabían que los miembros no eran perfectos, no habían llegado a ser perfectos imitadores de Cristo, eso implica que todavía son miembros en los cuales hay pecado en sus vidas. Eran un grupo de pecadores que estaban dando fruto espiritual como resultado de la convocatoria divina, como resultado de que Dios los había sacado del mundo de las tinieblas y los había trasladado al reino de su Hijo amado, y ellos estaban dando fruto espiritual. Es muy posible que Pablo, Silas y Timoteo, recuerden que Silas y Silvano es la misma persona, son dos nombres, entonces si en un momento me escuchan decir Silvano y en otro Silas, me estoy refiriendo al mismo personaje. Muy posible que ellos tres tuvieran una lista de todas las personas que conformaban la membresía de la iglesia en Tesalónica, y en esa lista ellos iban orando uno por uno, iban orando por nombre, porque los conocían de manera personal, y después seguramente oraban por todos como un solo cuerpo, porque eran miembros los unos de los otros que conformaban un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo en Tesalónica. Y como les digo, ellos no ignoraban que las personas que formaban parte de esta membresía en Tesalónica eran personas que todavía estaban luchando con algunos pecados, pero ellos habían escuchado y habían confirmado por boca de Timoteo. Recuerden que ellos escuchan que hay cosas muy lindas pasando, pero después ellos envían a Timoteo a Tesalónica, y Timoteo sale de Tesalónica y trae noticias. Y las noticias de Timoteo son muy alentadoras. Es una iglesia que está dando fruto espiritual, y eso lleva a estos hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, a estar agradecidos. Y yo creo que nosotros podemos aprender algo de ellos. Yo creo que es vital que lo aprendamos de ellos, porque ellos han entendido una realidad que nosotros necesitamos entender, y es la siguiente: no hay una sola obra de santificación que Dios esté realizando en nosotros que sea pequeña o que deba de ser tratada con indiferencia. Voy a repetirlo: no hay una sola obra de santificación que Dios esté llevando a cabo en nosotros que sea pequeña o que deba de ser tratada con indiferencia. Cada obra de santificación que ocurre en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro estilo de vida, en nuestro carácter, es el resultado de haber sido traídos de muerte a vida por el Todopoderoso a través del sacrificio de Cristo para hacernos más como Él. Si nosotros entendemos, éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora más bien Dios vive en nosotros, y podemos practicar las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros podemos decir, y muchas veces lo decimos, siempre va a haber detalles de gracia en la vida de los creyentes. Siempre va a haber destellos de gracia, cosas que están pasando en la vida del creyente. No toda su vida va a ser perfecta, y hay áreas de la vida en donde podemos ser muy débiles, y donde el Evangelio todavía no ha informado esas áreas de la vida, y evidentemente debemos de buscar fortalecerlas a través del Evangelio. Cuando informa esas áreas de la vida, entonces podemos empezar a vivir a la luz de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Pero no todos trabajamos todas las áreas en el mismo momento. Ahora, lo que ellos están diciendo es: esa iglesia en Tesalónica es imperfecta, todavía hay cosas en las que tienen que crecer, pero hay muchas áreas en donde es evidente que Dios está trabajando en ellos, y necesitamos estar agradecidos por ello. Necesitamos celebrar la gracia santificadora de Dios en la vida de los miembros de la iglesia. No es una iglesia perfecta,
pero es una iglesia que está dando fruto espiritual. Y realmente si nos ponemos a ver, ¿quién va a ser perfecto hasta que Cristo venga? Ninguno. Entonces no podemos esperar algo que no se pueda. Debemos perseguirlo, sí, porque siempre podemos ser mejores. Siempre podemos crecer más en semejanza de Cristo. Pero también tenemos que ser responsables en decir, en este mundo no vamos a llegar a ser perfectos. Pero podemos celebrar cada destello de gracia santificadora en la vida de cada uno de nuestros miembros. Y eso es algo que tenemos que aprender. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, y eso debe de ser celebrado. ¿Saben? Nosotros no podemos dar fruto espiritual en nosotros a menos de que el Todopoderoso intervenga de manera personal en nuestras vidas, y lo hace. Y la garantía de que Él lo hace son esos pequeños destellos de santificación, que muchas veces nosotros llamamos pequeños, pero si lo consideramos desde la perspectiva correcta, no son pequeños, son milagros que ocurren en nuestras vidas. Es el Dios Todopoderoso trabajando en nuestras vidas. Esto es un milagro, haciéndonos más como Cristo. Esto es un milagro, no debemos de considerarlas pequeñas ni debemos de desatenderlas. Por el contrario, necesitamos estar agradecidos por ellas. Debemos de entender que ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo están pasando por alto los pecados de los miembros de la iglesia en Tesalónica. Pero ellos eligen dar gracias a Dios por el fruto espiritual que sí pueden ver. Esto es impresionante. Ustedes ven la carta a los Corintios, por ejemplo, y en la carta de Corintios hay de todo. Hay bandos en la iglesia, hay fornicación e inmoralidad sexual en la iglesia, hay un desorden en el uso de los dones espirituales. No se esperan para tomar la cena del Señor. Uno va por la carta de Corintios y a partir del capítulo 5 es un desastre todo. Y Pablo tiene que corregir, pero ojo, Pablo inicia la carta, ¿cómo? Dando gracias, aún por los corintios. Y Pablo tiene la capacidad, y eso es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos atender. Pablo tiene la capacidad de decir, sí hay pecado y esta iglesia necesita mucha corrección, pero no todo lo que hay en esa iglesia es pecado. Yo veo gracia del Señor en esa iglesia, yo veo personas que están santificándose, yo veo la obra del Señor en cada uno de ellos, aunque sea poquito, y eso lo voy a celebrar. Y voy a dar gracias por ello. Y eso es algo que, como les digo, nosotros debiéramos de aprender. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuánto agradeces la obra santificadora de Dios en la vida de los miembros de esta iglesia? Voy a plantear otro escenario. ¿Cuánto te quejas por el pecado de los miembros de esta iglesia? ¿Dónde estamos? Estamos en el espíritu de agradecer el milagro de la gracia santificadora de Dios en la vida de nuestros hermanos a pesar de que no son perfectos. ¿O estás en el espíritu de queja por el pecado que ves en la vida de tus hermanos que no son perfectos? ¿Dónde está tu corazón en esto? Ahora, no puedes agradecer la gracia santificadora de Dios en la vida de tus hermanos a menos de que estés involucrado en la vida de tus hermanos. ¿Cómo saben lo que Dios está haciendo en la vida de Gaby? Y la santificación y el fruto de vida cristiana que se está produciendo en la vida de Gaby si no te involucras en su vida. ¿O cómo sabes la obra de santificación que Dios está haciendo en la vida de Mau y cómo Mau está creciendo en semejanza de Cristo si no te involucras en su vida? Porque si no nos involucramos, no vamos a conocer. Y si no conocemos lo que Dios está haciendo, entonces no vamos a poder agradecer. ¿Tiene sentido? Necesitamos vida de iglesia, familia. Necesitamos vida de iglesia para entonces poder decir, esto es lo que Dios está haciendo en mis hermanos y yo lo voy a celebrar y voy a dar gracias por ello. Y pasa algo que es precioso. Y estoy seguro que los que oran unos por otros lo han experimentado. Es inevitable que no pase.
Cuando nosotros aprendemos a reconocer, a celebrar y a dar gracias a Dios por el fruto espiritual en la vida de nuestros miembros, de los que forman parte de nuestra iglesia, es inevitable que nuestras afecciones hacia ellos se incrementen. Que queramos saber qué está haciendo Dios en sus vidas, cómo está Dios respondiendo a sus oraciones, cómo está Dios santificándolos. Es inevitable que nos acerquemos unos a otros cuando oramos e intercedemos unos por otros. Es el resultado natural de estar intercediendo delante del trono de la gracia por cada uno de nuestros hermanos. Así que en el versículo 2, lo único que estamos viendo es que, y no es poca cosa, cuando digo lo único es la centralidad de este versículo, pero no es poca cosa, no me malentiendan. Lo que estamos viendo en el versículo 2 es que estos hombres tenían la capacidad para ver el fruto espiritual y agradecer por ello. Y yo creo que nosotros necesitamos imitar estas prácticas de interceder con una oración de gratitud por nuestros hermanos en la fe. Ahora, ¿cuál era el fruto espiritual que ellos veían? Eso nos lo va a decir en el versículo 3. Vean lo que dice el versículo 3. Nos va a describir 3 virtudes de la fe cristiana. No solo deben estar presentes, sino que, como vamos a ver, se puede crecer en ellas. 3 virtudes de la fe cristiana, centrales a la fe cristiana. Dice el versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice, fe, amor y esperanza. Estas son las 3 virtudes que podríamos decir son centrales en la vida de todo creyente. Y es común que los apóstoles en el Nuevo Testamento los pongan siempre unidos en diferentes momentos. No tenemos tiempo como para leer todos los textos, pero estoy seguro que hay uno que sí conocen. Y está en 1 Corintios 13:13. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, de ellos el mayor es el amor. Y entonces cuando yo les digo, vamos a hacernos una evaluación, es bueno y es necesario evaluar nuestra fe para saber si realmente estamos en la fe y no engañarnos a nosotros mismos, pero tenemos que usar los parámetros correctos para que nuestra evaluación sea lo más objetivamente posible. Siempre va a haber subjetividad en nosotros, pero por lo menos si sabemos cuáles son los parámetros de evaluación, podemos estar seguros que vamos a tener un resultado cercano a lo que es la realidad. Entonces, vamos a ver si estamos en la fe. Vamos a ver si estamos en la fe. ¿Qué es la fe? Es la primera virtud. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos ahí. Éramos personas que no teníamos fe y por lo tanto nos era imposible agradar a Dios. Pero hubo un momento, familia, en donde Dios intervino para hacer efectiva su elección soberana sobre nuestras vidas. Y en ese momento nos concedió el don de la fe. Es un don. Es un regalo de Dios. Por medio del cual nacimos de nuevo y recibimos los beneficios de la obra de Jesucristo en la cruz sin nosotros merecerlo. Y esa misma fe nos permite ahora crecer en el conocimiento de Dios, de su obra de redención, confiar en sus planes eternos y vivir en sujeción al señorío de Jesucristo. Y la pregunta entonces es, ¿tienes fe en lo que Cristo ha hecho para perdonarte de tus pecados y reconciliarte con Él? ¿Tienes fe en la cruz de Cristo, en su obra redentora? ¿Tienes fe en que es el único medio de salvación dado a los hombres, que no hay otro nombre, que es el único mediador, que es el único camino al Padre?
¿Tienes fe en ello? Ahora bien, esa fe, si es verdadera, debe de ser confirmada por las obras. Las obras no nos llevan a la salvación, pero donde hay verdadera salvación, tiene que ser respaldada por las obras. Es el resultado natural de haber sido reconciliado con Dios. Vean lo que dice Santiago 2:17. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. A estas obras Jesús le llama frutos. En Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conocerán. Y el principal fruto por medio del cual se demuestra que nuestra fe es genuina, es auténtica, es verdadera, es legítima, es el amor. Y particularmente el amor hacia aquellas personas por las cuales Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Juan 13:35, en palabras de Jesús, nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Entonces, la primera virtud cristiana que debe de haber, que debe de existir, que debe ser notoria, si hay fe genuina, es la fe. El resultado de la fe en la práctica del unos con otros es amor. Esa es la segunda virtud que nos permite evaluarnos a ver si realmente estamos en la fe. Todos los que por fe hemos recibido los beneficios de la obra santificadora de Jesucristo en la cruz, no solo tenemos beneficios, tenemos responsabilidades. Son dos caras de una misma moneda, los beneficios y las responsabilidades. Y la principal responsabilidad a nivel de congregación es amarnos. Es por medio del amor. Noten que en el texto dicen su trabajo de amor. ¿Okay? Su trabajo de amor. Y es por medio del amor que podemos ser solidarios y generosos con nuestros hermanos. El amor es el que nos permite darnos voluntariamente y diligentemente a nuestros hermanos para atender sus necesidades, aun cuando esto implique desprendimiento y sacrificio de nuestra parte. El hecho que diga que trabajo de amor quiere decir que el trabajo es agotador a veces. Nos cansamos al amar a nuestros hermanos. Y no porque sean difíciles de amar, sino porque muchas veces eso requiere un esfuerzo de nosotros adicional, porque tenemos que atender a nuestras familias, tenemos que atender nuestros propios trabajos, tenemos que atender nuestros estudios, tenemos que atender cosas en nuestra vida, pero adicionalmente tenemos que disponer nuestras vidas para el servicio de nuestros hermanos. Y eso muchas veces es agotador. Cuando dice el trabajo de su amor, parece que las personas de Tesalónica, ellos no estaban esperando ahí que alguien les llegara a decir, mira, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Puedes servir en esto? Esa no era la práctica de los de Tesalónica. Lo que pasaba más bien era que había que decirles, vean, tranquilos, todo está cubierto. Porque ellos intencionalmente buscaban qué era lo que había que hacer, quién necesitaba algo, cómo podemos ayudar, cómo podemos servir para suplir esas necesidades. No había que llamarlos, ellos mismos tomaban la iniciativa de venir a preguntar, a indagar, ¿qué se necesita en la iglesia? Este tipo de amor es lo que realmente demuestra que hay fe genuina. Y este es el tipo de amor que nosotros solamente podemos practicar si hemos entendido la forma en la que fuimos amados por Cristo. Y déjenme explicarles de manera muy breve cómo fuiste amado por Cristo. Fuiste amado al costo de su vida y su sangre y su humillación pública en la cruz del Calvario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de procurar tu mayor beneficio. ¿Cuál era tu mayor beneficio? El perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Cristo te amó al sacrificio mayor
por tu mayor beneficio espiritual. Y así es como nosotros debemos de amarnos. ¿Cuál es nuestro mayor sacrificio por la iglesia? Nos estamos sacrificando por la iglesia. Y lo estamos haciendo por el mayor beneficio de sus almas. Ahí hay un buen parámetro de evaluación de cómo está nuestra vida. ¿Estamos amándonos unos a otros como Cristo nos amó? Saben, amar como Cristo nos amó nunca van a ser de la carne. Es imposible para un inconverso amar como Cristo amó, porque no conoce el amor de Cristo. Solo alguien que ha recibido el amor de Cristo y tiene gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz, puede amar como Cristo amó. Por eso es la segunda virtud central en la fe cristiana. Tiene que haber fe, tiene que haber amor. Pero cuando nosotros damos y recibimos este tipo de amor, nos recuerda que hemos creído en algo que es verdadero. Porque es imposible amarnos así si el Evangelio de Jesucristo no fuera verdadero. Y cuando hemos creído que esto es verdadero, eso nos ayuda a mantener nuestra esperanza hasta el final. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido animados en momentos donde estamos débiles en la fe por el amor de nuestros hermanos? Y ese amor nos recuerda, sí, esto es verdadero. Lo que hemos creído es verdadero. Mantengámonos hasta el final, vamos con todo. Entonces la tercera virtud es la esperanza. Y aquí es importante recordar de manera breve el contexto de los tesalonicenses, porque la semana pasada yo les había dicho, ¿verdad? Sus fundadores, Pablo y Silas, habían sido expulsados de la ciudad, sus vidas corrían peligro. No los querían ni ver, ni en foto, como decimos nosotros en Tesalónica. Y esta iglesia, a pesar de que se había quedado huerfanita en términos de que sus pastores plantadores habían tenido que salir corriendo por sus vidas y se había quedado sin líderes, esta iglesia perseveró en medio de la oposición, porque no solo fue que persiguieron a Pablo y a Silas, no, a ellos también los persiguieron por mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Y esta iglesia se fortaleció y se afianzó en medio de una gran oposición de toda la ciudad de Tesalónica. Hubiera definitivamente sido más fácil para ellos haber negado la fe y evitar esa persecución o esa opresión. Pero ellos tenían su esperanza puesta en algo que todavía no había acontecido. Cuando hablamos de esperanza, no debemos de tener esperanza en algo que ya pasó. Tenemos esperanza en algo que no ha ocurrido todavía. Y ellos tenían la esperanza en algo que no había ocurrido, pero en algo que había sido prometido. Y Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo y en palabras de Cristo cuando estuvo habitando por nosotros, prometió que Él volvería por su iglesia. Y estas personas guardaban la esperanza porque sabían que había un momento futuro en el que Cristo iba a regresar por ellos y los iba a llevar a su presencia, donde ellos iban a poder deleitar por la eternidad. Ellos sabían que los sufrimientos de este tiempo presente no se podían comparar con la gloria venidera. Ellos sabían que podían soportar la oposición y perseverar con paciencia en medio de la oposición, porque el que había prometido era fiel para cumplir sus promesas. Vean qué lindo lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no negó ni a su propio hijo, eso ya es un hecho, ya pasó, está testificado, está documentado, no se puede negar. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Aquí es donde el creyente tiene que preguntarse, ¿qué era más difícil? ¿Hacer la obra redentora de Jesucristo en la cruz? Su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su crucifixión y muerte, y después su resurrección, o regresar por su iglesia. Todo esto era mucho más difícil que esto. El punto es, si ya Cristo hizo todo esto,
podemos tener plena certeza de que hará esto también. Lo que debiera de haber en este mundo caído en nosotros cuando enfrentamos oposición no debiera de ser el que merme nuestra fe. Lo que la oposición, el pecado y la opresión que nosotros experimentamos en este caído no debiera de hacer que merme nuestra fe. Lo que esto realmente debiera de hacer es que se genere en nosotros una pasión, un celo, un anhelo, un deseo todavía mayor de que Jesucristo regrese. Cuando estás en medio de un problema, de una situación personal difícil, de una situación familiar difícil, de una situación laboral difícil, ¿decrece tu fe? O más bien eso te anima a decir, Señor, ven ya, porque es que no hay esperanza en este mundo. No la hay. La esperanza está en Cristo cuando Él regrese. Pero en este mundo, todo se va deteriorando progresivamente. Entonces las pruebas y las aflicciones deberían de llevarnos a anhelar más a Cristo y más su venida. Y la pregunta es, ¿vives hoy con la esperanza de que tu Salvador regrese? ¿Vives anhelando el retorno de tu Señor? ¿Anhelas verle cara a cara? Ese es el tercer parámetro, la esperanza. Los parámetros que Pablo usa en estos dos versículos nos sirven para determinar si una iglesia es realmente verdadera, es genuina, es auténtica. Si esa iglesia realmente está conformada por personas que han sido redimidos por Cristo. Noten que los parámetros no son cuántas personas asisten a esa iglesia. Los parámetros no son qué tan grande es el edificio donde se reúnen o la cantidad de ministerios que tienen. Noten que ni siquiera es si la predicación es fiel o la formación formal o ministerial de sus pastores. Eso no es lo que define si una iglesia es verdadera, genuina, auténtica. El parámetro es la fe, el amor y la esperanza en cada uno de sus miembros. Eso es lo que define si realmente el Señor habita en medio de su iglesia. Y la esperanza, el amor y la fe, lo que desarrollan en cada una de las personas que tienen esas tres virtudes, es un carácter piadoso. Es un carácter piadoso, es un crecimiento en semejanza al carácter de Cristo. Entonces, la forma en la que te tienes que evaluar es si está Cristo siendo formado en vos. Y si Cristo está siendo formado en vos, entonces ahí hay fruto espiritual. Y tiene que ser celebrado y tenemos que dar gracias por ello. En la introducción al texto de hoy les dije lo siguiente. ¿Qué dirían de nosotros nuestros pastores? Si nosotros le pidiéramos a nuestros pastores, a Dani, a Juanjo y a Andrés, que hicieran una evaluación generalizada de dónde estamos como iglesia, ¿qué dirían ellos? ¿Tienen gozo nuestros pastores de pastorearnos? ¿O desearían pastorar otras iglesias? Y creo que en lo que les voy a compartir, hablo por los tres, porque en muchas reuniones que hemos tenido pastorales, hemos conversado de estos temas. Familia, nosotros, al igual que Pablo, Silas y Timoteo, no dejamos de dar gracias a Dios por ustedes.
Nosotros estamos convencidos de que estamos pastoreando a una congregación que ha recibido una convocatoria divina, como lo enseñamos la semana anterior. Nosotros estamos convencidos también de que hay pecado en cada uno de los miembros de esta iglesia y que no somos una iglesia perfecta. De eso estamos convencidos. Y eso nos incluye a nosotros los pastores. También hay pecado en nosotros y no pastoreamos de manera perfecta. Pero familia, no podemos negar, entiendan, no podemos negar que las obras y frutos que vemos en esta iglesia son el testimonio, la evidencia de que hay fruto espiritual y que Dios está trabajando en nosotros. Hemos visto personas nacer de nuevo en esta iglesia y hemos visto a otros crecer en el ejercicio de fe que ya habían profesado antes de venir a esta iglesia. Hemos visto cómo se aman y cómo se incomodan y cómo se sacrifican por servir a otros hermanos cuando así se requiere. Un ejemplo de eso es las comiditas que le hacemos a las personas cuando tienen un niño o cuando están enfermos, o incluso a personas que ni siquiera son parte de la iglesia, pero alguno de sus familiares. Y a veces sacar tiempo, cocinar e ir a dejarlo y todo, eso es amor sacrificial. Y nosotros lo vemos en esta iglesia. Ustedes no saben, pero de lo que ustedes dan mes a mes, nosotros extraemos un monto que le llamamos ayuda al prójimo. Esto sí lo saben. Lo que no saben es cada cuánto se utiliza. Y se utiliza con mucha frecuencia para suplir las necesidades económicas de miembros de la iglesia e incluso de personas que no son parte de nuestra iglesia. Nosotros entendemos que en la medida de lo posible vamos a honrar primero las necesidades de nuestros miembros, pero una vez que las necesidades de nuestros miembros han sido cubiertas, podemos también bendecir a otras personas fuera de la iglesia. Y eso se practica con bastante frecuencia en esta iglesia. Pero también hemos visto su perseverancia en la fe. Y yo creo que el mejor testimonio de su perseverancia en medio de este mundo caído es que están aquí hoy. Están aquí hoy. Están en la iglesia, están donde tienen que estar. Y eso no quiere decir que sus vidas sean maravillosas en este momento y que no hayan situaciones difíciles en sus vidas y que no hayan situaciones donde uno ni se imagina cómo va a salir adelante de eso. Pero están perseverando y la prueba de eso es que están aquí hoy. Yo creo que tenemos cosas por corregir, definitivamente. Déjenme darle 2 ejemplos de enseñanzas recientes que yo he dado. Por ejemplo, la semana pasada les compartí que muchas veces nuestro ejercicio, nuestro descanso, nuestros hobbies y nuestros paseos necesitan ser informados por el Evangelio. Porque muchas veces estamos practicando todo eso de manera similar o idéntica a cómo lo practican los no creyentes. Yo creo que el Evangelio tiene que alumbrar nuestras vidas en estas áreas, definitivamente. O por ejemplo, hace algunas semanas también hablamos de la influencia que hoy en día tiene la psicología en la iglesia occidental, entre la cual estamos nosotros. Y yo creo que me gustaría ver más creyentes defender con mayor pasión y convicción la suficiencia de la Escritura para el beneficio de la iglesia antes de defender la aplicación de la psicología para el beneficio de la iglesia. Eso yo lo creo. Y es que como pastores vamos a tener que hacer correcciones a la iglesia y exhortar a la iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y a veces vamos a tener que hacer correcciones cuando necesitamos ser columna y sostén de la verdad y no permitir que filosofías mundanas permeen la iglesia, porque somos columna y sostén de la verdad y tenemos que defender esa verdad y lo vamos a hacer. En otras ocasiones vamos a animar a la iglesia, porque hay cosas que ya están haciendo, pero lo pueden hacer mejor. Y podemos abundar más en ello. Como dijo Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido,
de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como ya de hecho andan. Hay muchas cosas que ustedes ya están haciendo y lo hacen muy bien. Ahora, ¿qué queremos? Así abunden en ello más y más. Podemos hacerlo mejor, sí, vamos, crezcamos, no estemos satisfechos, estemos agradecidos con donde estamos, pero no estemos satisfechos. Todavía nos queda mucho por ser más como Cristo. Todavía nos queda mucho para darle gloria a Dios en nuestras vidas. Todavía nos queda mucho para testificar de Cristo en este mundo caído. Podemos ser mejores. Vamos, iglesia, vamos. Porque sabemos que la voluntad de Dios es que crezcamos en semejanza de Cristo y siempre hay espacio para crecer en ella. Entonces, familia, si yo tuviera que hacer, junto con Andrés y con Dani, una evaluación generalizada de la iglesia, yo diría, familia, en esta iglesia hay fe, hay amor y hay perseverancia. Gloria a Dios por eso. Vemos fruto espiritual y damos gracias a Dios por el fruto espiritual que vemos en Iglesia La Gracia. ¿Podemos crecer en cada una de ellas? Desde luego que sí. Y hacia allá queremos ir, hacia allá queremos caminar. Pero familia, es evidente que la obra del Señor restauradora y esa gracia santificadora está presente en la vida de esta iglesia. Y cada uno de nosotros debiera estar agradecido por eso. Es el milagro del Todopoderoso obrando en nuestras vidas. No es poca cosa, familia. Hay que estar agradecidos. Yo creo que tal vez no somos la iglesia de Tesalónica. No en este momento, pero estamos en camino. Y eso es glorioso. Y eso es glorioso. Creo que el Señor nos ha concedido gracia para crecer en semejanza de Cristo y al mismo tiempo yo creo que tenemos que tomar esa gracia con mucha humildad. Saben, crecer en semejanza de Cristo no es el resultado de algo que nosotros hacemos, es el resultado de la intervención divina en nuestras vidas. Es cierto que requiere esfuerzo, pero por más que nosotros nos esforcemos, si Dios no interviene en nuestras vidas, nunca va a haber fruto de crecimiento en semejanza de Cristo. Entonces, si es Dios el que interviene, la gloria es para Dios, la humildad para nosotros, el reconocimiento de quién es el que obra en nosotros es nuestro. Pero la gloria de quien lo ha hecho es del Señor. Y ahí nosotros tenemos que estar conscientes y con los piecitos en la tierra, como decimos. Porque tal vez yo podría decir, sí, estamos familia, ahí estamos, bien. Y todos salimos aquí con el pecho inflado. No, esa no es la intención. La intención es decir, gloria a Dios que ha habido fruto. Pero este fruto es el resultado de su obra en nosotros. Vamos a perseguirlo más, sí, pero con mucha humildad y nunca con jactancia. Porque la jactancia niega la obra de Dios, pero la humildad más bien reconoce la obra de Dios en nuestros miembros. Ahora, familia, Dani, Andrés y yo consideramos que pastorear al rebaño que Cristo compró con su sangre es un privilegio que porcentualmente le es concedido a muy pocos hombres. Háganse un mapa de las iglesias que ustedes conocen. ¿Cuántos hombres hay en esas iglesias? Ahora, de esas iglesias porcentualmente, ¿cuántos de ellos son pastores? El número es muy poco, es un gran privilegio. Es una labor honrosa. Yo estoy convencido de que no hay mejor función, mejor labor que hacer en este mundo que pastorear al rebaño que Cristo compró con su sangre. Y para nosotros es motivo de gratitud indescriptible. Ustedes no tienen idea. Es motivo de gratitud indescriptible que el Señor nos haya escogido a nosotros tres para pastorear su rebaño que toma forma física en el Colegio Monterrey a las 10 de la mañana los domingos y que llamamos Iglesia La Gracia. Familia, no hay palabras con las que nosotros podríamos agradecer al Señor. No las hay. De que Él nos haya dado el privilegio de pastorear Iglesia La Gracia. Y la iglesia no es esto, no, la iglesia son ustedes. No hay mejor iglesia para nosotros para pastorear que esta. Y nunca cambiaríamos Iglesia La Gracia por otra iglesia. Nosotros estamos agradecidos con el Señor por cada uno de ustedes. Estamos agradecidos por el privilegio que nos ha dado
Y la única razón por la cual nosotros saldríamos de Iglesia La Gracia es que el Señor nos mande a multiplicar iglesias como lo está haciendo en Líbano. Y estamos planeando lo de Líbano. Esa es la única razón por la que alguno de nosotros nos iría. Porque si Dios no nos hubiera mandado a multiplicar iglesias, yo creo que los tres tenemos el deseo de estar en esta iglesia hasta que Dios nos llame a casa. Así que familia, ustedes son una bendición para nosotros. Es precioso pastorearlos. No quiere decir que no haya momentos difíciles, no, sí los hay. Sí los hay porque no somos una iglesia perfecta. Y nosotros no somos pastores perfectos tampoco. Pero familia, qué gozo tenemos los tres. Y ustedes no nos escuchan. Pero en las reuniones, de manera recurrente, sale la expresión, qué bendición tenemos. Qué bendición tenemos de poder ser pastores de esta iglesia. Así que familia, yo entiendo a Pablo, yo entiendo a Silas y yo entiendo a Timoteo cuando dan gracias y se regocijan por el fruto espiritual que ven en su iglesia, la de Tesalónica, porque al igual que Pablo, Silas y Timoteo, Dani, Andrés y yo nos regocijamos por el fruto espiritual que vemos en esta iglesia. Es glorioso y nos encanta pastorearlos. Pero familia, podemos abundar en ello todavía más. Así que vamos a buscar abundar en ello todavía más y que todo en esta iglesia sea hecho exclusivamente para la gloria de Cristo en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Por todo ello es que concluimos que debemos de dar gracias a Dios por el fruto espiritual en Iglesia La Gracia. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites a través de este texto aprender una disciplina espiritual que es la disciplina de la gratitud y específicamente la gratitud por la forma en la que Cristo está siendo formado en cada uno de nuestros miembros, Señor. No negamos que haya pecado en sus vidas, Señor. Queremos atender el pecado en nuestras vidas, pero no queremos ignorar tu gracia santificadora en cada uno de nosotros. Seguramente hay áreas de debilidad en cada uno de nosotros, Señor, pero hay otras áreas donde el Evangelio ha venido a informar y a transformar nuestro entendimiento y nuestro estilo de vida, Señor. Y hoy podemos reflejar más a Cristo, Señor. Ayúdanos a no estar satisfechos con cómo estamos en nuestra fe, en nuestro amor unos por otros y en la esperanza, Señor. Ayúdanos a crecer en cada una de estas virtudes, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Sabemos que contamos con una iglesia, sabemos que contamos con la guía de tu palabra, sabemos que contamos con el Espíritu Santo morando en nosotros y contamos con Cristo intercediendo a la diestra del Padre para llegar, Señor, cada vez más cerca de esa perfección, que aunque en este mundo sea imposible, eso no quiere decir que no podamos crecer hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Pon en nosotros el celo, Señor, por hacerlo, por abundar en ello más y más y más y más, Señor, y no ser atraídos o descuidados por las pasiones de nuestra carne y la influencia de este mundo, Señor. Guárdanos, Padre, de el desvío, Señor, y ayúdanos a mantenernos siempre en el camino correcto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Dani y Andrés como pastores por esta iglesia, Señor. No somos una iglesia perfecta, Padre, y tú sabes que no somos. Tú sabes lo que de manera generalizada como congregación necesitamos mejorar y en dónde necesitamos morir a nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos y poner nuestra fe en ti. Y dónde debemos de hacerlo de manera personal para dejar de tomar decisiones egoístas, Señor. Pero damos gracias, Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo, Señor. Y damos gracias porque tú mismo estás obrando en cada uno de nosotros para llevar esta obra a buen término, Señor. Damos gracias, Señor, porque ni siquiera nosotros podemos entorpecer tu obra santificadora en nosotros, porque no podemos oponernos a tus planes eternos y a tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos más bien, Padre, a ser humildes ante tu palabra, Señor.
a sujetarnos a ella y a sujetarnos al señorío de Jesucristo, para que cada día, cada semana, cada mes y cada año, Señor, sea evidente en nosotros un crecimiento en semejanza de Cristo, que nos ayude a tener mayor seguridad personal de nuestra salvación, pero también a testificar mejor de Cristo en este mundo de tinieblas, Señor. Y que todo esto se haga para la gloria de tu nombre, Señor. Damos gracias por esa gracia que tú nos has dado, Señor. Esa gracia de salvación y esa gracia para santificación que es abundante en nuestras vidas, Señor. Y cantamos sobre ello con gratitud también. Te damos la gloria de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.